Es el tercer domingo de Pascua del ciclo B. Y en el Evangelio de hoy se nos recuerda otro fruto de la resurrección de Jesús con sus discípulos. Dice el texto que Jesús les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Y esto es lo que sucede cuando Jesús abre a alguien el entendimiento sobre la palabra de Dios. Sucede lo mismo que le sucedió a los discípulos de Emaús cuando iban por el camino y Jesús les hablaba. Ellos mismos decían, ¿es que no nos ardía el corazón cuando nos estaba explicando las Escrituras? Esto es, hermanos, cuando Jesús viene a nosotros, nos arde el corazón de fe, de amor de Dios. Cuando Jesús nos habla, nuestro corazón se llena de fuego, de vida, de amor. Por eso me gustaría poder compartir con vosotros en este día mi experiencia sobre la Escritura, por si os puede servir alguno. Creo que os puede ayudar, y si no os ayuda, bueno, pues no me tengáis en cuenta. Yo siempre digo que la palabra de Dios, que la Biblia, es como si fuera un diario personal. Cuando abres el diario, vamos leyendo páginas que hemos escrito hace tiempo y a veces nos encontramos con historias que son nuestras, pero que incluso habíamos olvidado, con situaciones pasadas generalmente alegres, ¿no? Realmente nos conforta leer el diario. Por eso el diario es algo muy personal, que lo entiende realmente aquel que lo ha escrito. Pues algo parecido nos pasa con la palabra de Dios, con la Biblia. Hay pasajes muy queridos. ¿Por qué? Pues porque nos han acompañado en momentos determinados de nuestra vida. En momentos difíciles nos dieron aliento, nos dieron luz, encontramos fuerzas. Son textos que nos dieron ánimo y, por supuesto, nos transmitieron la fe de parte de Dios. Yo recuerdo que cuando era joven, yo me di cuenta que tenía ahí una laguna a nivel de la palabra de Dios. Nunca jamás había leído la Biblia completa. Siempre me había limitado pues a los textos de la lectura diaria o del Evangelio que tocaba, ¿no? Pero nunca me había esforzado por leerla completa. Es verdad que conocía muchos pasajes, pero hasta ahí. Entonces me di cuenta que sería muy bueno leerla entera. Y dicho y hecho, me decidí a hacerlo. Y así empecé. Cada día me leía 2 capítulos del Antiguo Testamento y uno del Nuevo Testamento. Generalmente antes de acostarme. Hubo trozos sobre todo del Antiguo Testamento, que me aburrían. Otros que ni siquiera entendía. En cambio, me encontraba con textos que me llenaron de gozo, porque no los había leído nunca, pero me parecieron realmente maravillosos. Había otros que me ayudaban en ese momento que estaba leyéndolos. ¿Por qué? Porque iluminaban problemas del momento. Hubo trozos que leí y a los cuales no le di importancia en ese momento, pero después, con el tiempo, vinieron a mi mente y cobraron sentido en mis labios y en mi corazón. Me di cuenta que lo que leía
era palabra viva, no era palabra muerta, sino que incidía en mi propia vida. No era algo histórico, no era algo del pasado, no era un libro más, no. Era un diálogo de amor. Por eso, poco a poco, al leer diariamente los 3 capítulos, terminé la Biblia. Y entonces pensé que necesitaba leerla de nuevo, porque había muchas cosas que no las había captado o las había leído rápido. Y volví a comenzar teniendo el mismo método, ¿no? Haciendo lo mismo. Todos los días mis 2 capítulos del Antiguo y mi capítulo del Nuevo. Y conforme los iba releyendo, empecé a observar en mí 2 cosas, que luego vi que también le habían pasado a otras personas. Y es que cuando lees la Biblia una vez, entiendes algo, pero si la lees 2 veces, entiendes cada vez más. Y si llegas a leerla 3 o más veces, empiezas a encontrarle más sentido. Y sus palabras, las palabras de la Biblia, se hacen cuerpo en ti. Por eso yo os digo algo, hermano. Quien lee la Biblia profundiza cada vez más en Dios y en las cosas de Dios. ¿Y sabes qué? Cuando la palabra de Dios es tan importante para ti, luego los libros espirituales se te caen de las manos. Cada vez los libros espirituales cada vez te llenan menos. A veces ni siquiera te atraen. Fuera de los libros de santos, que eso sí, pero generalmente toda esta literatura espiritual que muchas veces ronda entre nosotros, cuando has tenido este contacto con la palabra de Dios, con la Biblia, realmente no te apasiona, porque has descubierto realmente tu pasión en el encuentro con la Biblia, con la palabra de Dios. Es decir, que Dios da un sentido certero para percibir claramente lo que es de Dios y dónde está Dios. Y todo lo demás cansa o se te cae de las manos. O incluso llegas a pensar que es una pérdida de tiempo. Sí, hermanos. Por eso hay frases en la Biblia que han formado parte de mi vida, que forman ya parte de mi vida como si fuera parte de mi respiración y que siempre están ahí. Por ejemplo, hay un salmo que yo lo mastico, ¿no? Lo mastico, lo digiero diariamente. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? Cuando me siento triste, me siento así, acosado, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida, ¿quién me hará temblar? Sí, hermanos, con este salmo mi espíritu se pone en comunión con Dios y me quita los miedos, me quita las inseguridades, me quita los complejos. Sí, hermanos, porque cuando recito este salmo, siento que Él me quiere. ¿Qué más da que los demás no me quieran?
siento que Él me acepta como soy. No me importa que los demás no lo hagan. Siento que Él quiere a los otros. Sí, ¿quién soy yo para no quererlos? Por eso el Salmo me pone en comunicación con el otro. Otra frase que también me acompaña a diario, pero a diario, en todo momento, es: Señor, ten misericordia de mí, que soy un pecador. Esta frase se ha convertido para mí en el escudo contra el enemigo. La tengo siempre en mi corazón y me ayuda cada día a entrar en la voluntad de Dios. Y os digo un secreto: duermo con ella. Sí, duermo con ella. Hay muchas más frases que surgen solas dependiendo del momento y que me llenan de consuelo, me dan fuerza en momentos de duda, de incertidumbre, de no saber. Siempre viene una palabra a mi mente que me ayuda a echar adelante, a salir. Sí, hermanos, la palabra de Dios no me encierra en mí, sino que me abre a los demás. Me abre a la historia que me toca vivir. Sí, cuando tienes la tentación de escaparte, de renegar de la historia, dices: no, la palabra de Dios te ayuda a entrar en tu historia. Fijaros, a mí hay algo que me duele en el corazón enormemente, y es el sufrimiento del ser humano. ¿Sabéis? Hay algo que me duele de verdad, que son los millones de personas que están en paro, que no tienen un trabajo. Me duele enormemente eso. ¿Por qué? Porque siento que detrás de cada persona en paro hay una historia, hay una vida, porque son familias, son necesidades, son angustias, son incertidumbres que viven estas personas. Como hay algo que me duele, mi corazón sangra, ¿no? Cuando leo las noticias de las guerras, de las situaciones que estamos viviendo en estos momentos, guerras abiertas, guerras entre hermanos, guerras injustas, guerras de intereses que producen muertos y muertos y muertos, miles de muertos. Eso hace que mi corazón sangre, porque no puedo hacer nada, no puedo hacer nada. Y además entiendo que Dios no lo quiere, no lo quiere. Y mi corazón sangra, pero no al nivel del corazón de Dios, que estoy seguro que sangra muchísimo más. Por eso uno siente que hay mucha gente que está sufriendo, que lo está pasando muy mal. Y ante esta situación, la palabra de Dios no me retira de ello. La palabra de Dios siempre me lleva a estar cerca de los que menos tienen, a estar cerca de los que más sufren. Por eso, también eso me hace muchas veces replantearme mi vida, aprender a vivir con lo necesario, a prescindir de todo lo superfluo. La palabra de Dios no me hace indiferente ante lo que me rodea.
sino que me hace sentir que debo de ayudar y que debo estar en comunión con los demás, que debo de compartir lo que tengo, sin caer en ese egoísmo salvaje que pareciera que anida en el corazón de nuestra sociedad. Sí, ante tantas situaciones de injusticia que nos rodean, la palabra de Dios nos invita en medio de todo ello, a la esperanza, a la solidaridad. Jesús también estuvo preso y torturado. Jesús también murió con 33 años. Jesús también supo lo que era pasar hambre y necesidad. Supo lo que suponía perder su casa y vivir en el extranjero como un extraño en Egipto. Hermanos, la palabra de Dios no nos retira del ser humano. El encuentro con la palabra de Dios te ayuda a encontrarte con Dios, pero a encontrarte con tu hermano, porque Dios habita en el corazón de tu hermano. Sí, y a saber que Cristo Jesús está vivo y resucitado en medio de nosotros, que no nos abandona. Jesús, al ver a sus amigos solos y tristes después de su muerte, Él regresa para llevarles la paz, para transmitirles esperanza, para darles coraje y para decirles algo muy concreto: id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Por eso pienso que este mensaje ha de calar en nuestro interior y permitirnos a todos nosotros ser esos testigos de la palabra de Dios, testigos del Evangelio, que nos llama a construir el reino de Dios, ese reino de justicia y de amor entre todos nosotros. Queridos hermanos, que la palabra de Dios sea tu libro, que la palabra de Dios sea tu camino, que la palabra de Dios sea tu vida. Eso es lo que deseo y pido al Señor para todos nosotros. Amén.